El magnate, atrapado en su silla de ruedas y consumido por su propia amargura, soltaba carcajadas secas mientras observaba a un grupo de niños fingiendo curarse entre ellos en un parque cualquiera. Señalando a uno de ellos con arrogancia, lanzó un desafío. «Te doy 1.000.000 si logras curarme». El pequeño, sin inmutarse, le respondió con firmeza: «Ve preparando el cheque». Aquel hombre no era cualquiera. Se llamaba Julián Esteban, y años atrás había sido uno de los nombres más temidos en las altas esferas del mundo empresarial. Fundador de una corporación internacional con tentáculos en varios países, su riqueza era tan desmesurada como su ego. Pero 5 años antes de esa luminosa mañana en el parque, un derrame cerebral le arrancó el poder de las piernas y lo relegó al trono de ruedas desde el que ahora se burlaba del mundo. La parálisis no había mellado su arrogancia, solo había confinado su veneno a una estructura metálica con ruedas discretas. Desde entonces, Julián se desplazaba como un emperador caído, derramando sarcasmo y desprecio por cada lugar que visitaba. Ese sábado, el parque rebosaba de vida. Niños corrían entre árboles desgastados por los años, esquivando parterres descuidados. Pero lo que captó su atención fue un pequeño grupo que jugaba a ser médicos. Vestían túnicas de papel, usaban ramitas como estetoscopios y hojas secas como recetas. Sanaban heridas imaginarias con gestos exagerados y risas sinceras. Desde la distancia, Julián los observaba con desdén. Se acercó en su silla eléctrica con su expresión habitual de superioridad. Cruzó los brazos y, lo suficientemente alto para interrumpir el juego, soltó: «¡Qué espectáculo! Pequeños estafadores entrenándose desde ahora». La risa que soltó fue alta, ofensiva, hecha para herir. Los niños se detuvieron, algunos confundidos, otros claramente incómodos. Pero él no se detuvo. ¿Alguno quiere intentar curarme? Estoy paralítico. Tal vez con una rama y una oración me levante a hacer piruetas. Mientras reía para sí mismo, sintió algo diferente. Una mirada, y no una mirada cualquiera. Era fija, intensa, sin rastro de temor. A escasos metros, un niño apartado lo observaba con una serenidad extraña. Su piel morena, su cabello alborotado y sus ojos profundos le daban una presencia inusual. No se movía, no sonreía. Solo lo miraba. La incomodidad creció en el pecho de Julián. El niño parecía estar allí por una razón precisa, como si alguien lo hubiese colocado a propósito. Eso lo irritó aún más. Giró su silla y se acercó con intención provocadora. «¿Y tú qué? ¿Vas a seguir ahí como estatua o también te crees curandero?» El chico permanecía en silencio. Julián insistió: «Vamos, juguemos. Si me curas, te doy 1.000.000. ¿Aceptas el reto?» El viento soplaba suave entre los árboles, pero el silencio se hizo denso. Por un momento, pensó que el niño lo ignoraría, hasta que, con voz pausada y mirada imperturbable, respondió: «Prepara el cheque». La respuesta, tan firme como inesperada, lo dejó sin palabras durante un segundo. Luego soltó una risa áspera. «Muy bien, doctor milagroso. Sorpréndeme». El niño se arrodilló sin apuro frente a él, apoyó su mano izquierda en el suelo y cerró los ojos. Julián, aunque aparentaba indiferencia, no pudo apartar la vista. Luego, el niño colocó su mano derecha sobre una de las piernas del hombre, con una delicadeza que resultaba desconcertante. Su rostro reflejaba una concentración absoluta. Permaneció así unos segundos, luego murmuró algo en un tono que Julián no pudo captar. Movió los dedos lentamente en el aire, como trazando símbolos invisibles, y finalmente se puso de pie. Julián esperó algún efecto inmediato. No sintió nada, ni un cosquilleo, ni un espasmo, solo ese incómodo silencio otra vez. ¿Eso fue todo? Se burló. ¿Ese era tu truco? Has perdido. 1.000.000 desperdiciado. El niño no contestó. Apenas dibujó una sonrisa sutil y se alejó sin prisa, desapareciendo entre los árboles. Julián lo siguió con la mirada, sin entender por qué el corazón le latía tan rápido. «Niñato ridículo», murmuró, forzando una risa que esta vez sonó quebrada. Horas más tarde, seguía en el mismo lugar. El parque estaba en calma. Las voces se habían apagado, pero dentro de él, algo comenzó a cambiar. Un leve temblor en los dedos del pie derecho. Creyó haberlo imaginado. Se concentró. El movimiento se repitió. No era imaginación, era real. Retiró la manta que le cubría las piernas. El pie se movía, primero apenas, luego con más claridad. Un espasmo subió por las pantorrillas. Sintió, por primera vez en 5 años, sintió.
No lo creyó. Fue al hospital. Exigió análisis, resonancias, pruebas. Los médicos estaban confundidos. No hay explicación clínica, dijeron. Pero la respuesta neurológica es clara. Está recuperando sensibilidad y movilidad. Días después, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una hoja con una sola frase. A veces, no es el cuerpo lo que necesita ser curado. No hubo firma. No hubo explicación. Solo un eco persistente en su memoria. Prepara el cheque. Luego de lo ocurrido, Julián Esteban regresó a su apartamento en la azotea, una especie de santuario hecho de mármol, cristal y un silencio que casi dolía. Las ruedas de su silla avanzaban suavemente por los suelos impecables hasta detenerse en la sala, donde se dejó caer en un sillón de cuero, frente a una chimenea apagada. Seguía riendo solo. Su mente regresaba al rostro impasible del niño. «Prepara el cheque», repitió imitando la voz con burla. ¿Qué les pasa a los críos de hoy? Pero entre un sorbo de whisky y otro, algo lo sobresaltó. Una punzada leve, apenas perceptible, en el pie izquierdo. Chasqueó los dedos, movió los hombros, intentó ignorar la sensación. Pero el hormigueo seguía. Se inclinó y colocó una mano sobre el muslo. Estaba caliente. Demasiado. No puede ser, susurró entre respiraciones cortas. Tanteó la otra pierna. El mismo cosquilleo, esta vez más agudo, más claro. Las manos le temblaban. Sus piernas comenzaron a vibrar, como si algo dormido despertara. Lentamente, empujó los apoyabrazos de la silla. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. «Vamos, vamos», decía en voz baja, bañado en sudor frío. Con un esfuerzo casi primitivo, se impulsó hacia arriba. Sus piernas, rígidas y débiles, intentaban sostenerlo. Vaciló. Estuvo a punto de caer, pero no lo hizo. Estaba de pie. Frente a él, el espejo del pasillo le devolvía una imagen imposible. Sus piernas, flacas y olvidadas, sostenían su peso. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos al límite, el cuerpo en estado de shock. Esto no es real, pero lo era. Por primera vez en 5 años, Julián Esteban estaba de pie, sin ayuda, sin explicación. El silencio lo envolvía todo. La risa que antes usaba como escudo ya no encontraba salida. Y mientras su cuerpo temblaba de incredulidad, una imagen se imponía en su mente con violencia. La mirada profunda del niño y aquellas 3 palabras que ahora sonaban como una sentencia. «Prepara el cheque». Desde aquella noche nada volvió a tener lógica para él. Sus piernas, antes tan inútiles como trozos de madera seca, ahora reaccionaban. Endebles, sí, pero vivas. Al día siguiente, convocó a su equipo médico. Los exámenes se repitieron una y otra vez. Hablaban de una posible regeneración neuromuscular, de respuestas atípicas, de fenómenos rarísimos. Ninguno se atrevía a asegurar nada. Pero él no quería teorías. No le servían las conjeturas. Lo que necesitaba era una verdad. Y esa verdad tenía un rostro, el del niño. Desde ese día, el parque se convirtió en su centro de operaciones. Volvía cada mañana y permanecía allí durante horas, observando a cada niño que pasaba. Tomaba notas, dibujaba rostros, preguntaba a los padres. La soberbia que antes los separaba de los demás había sido reemplazada por una búsqueda desesperada. Ya no había ironía en su mirada, solo un deseo ardiente de entender. ¿Quién era ese niño? ¿Dónde vivía? ¿Qué hizo conmigo? Y, lo más inquietante, ¿volvería a verlo? Pero nadie recordaba haberlo visto. Ni vendedores ambulantes, ni padres habituales, ni siquiera los propios niños sabían describirlo con claridad. Era como si nunca hubiese estado allí, como si fuera parte de una ilusión. Una tarde, mientras observaba a un niño de camiseta azul pasar junto a una mujer mayor, Julián se levantó de golpe. Por un instante pensó que lo había encontrado. Corrió, torpe aún, con la respiración agitada. Tú», gritó con la voz quebrada. «¿Eres tú?». El niño lo miró sin comprender, mientras la mujer lo tomó del brazo con recelo. «¿Qué quiere, señor?», le preguntó con tono cortante. «Perdón, lo confundí», dijo él, retrocediendo con el corazón encogido. Aquella búsqueda se había convertido en un abismo. Cuanto más lo intentaba, más lejano parecía todo. En los escasos momentos de calma, Julián se paraba frente al espejo y preguntaba en voz alta: ¿y si todo fue producto de mi cabeza? ¿Un efecto secundario de los fármacos? ¿Una alucinación? Pero había algo que no podía borrar,
Por más que lo intentara, aquella mirada no era la mirada de un niño común. Era la de alguien que sabía cosas que un niño no debería saber, como si llevara encima un dolor antiguo, una sabiduría demasiado grande para su cuerpo pequeño. Y eso, más que la propia curación, lo atormentaba. Porque si aquel encuentro había sido real, entonces todo lo que Julián creía sobre el mundo estaba equivocado. Fue en medio de esa confusión creciente que, una tarde gris, mientras la niebla cubría el parque como una sábana húmeda, escuchó a un recolector de latas murmurar algo. Una frase que detuvo su respiración. «Ese niño, estoy casi seguro de haberlo visto», dijo el recolector de latas con voz ronca. «Vive con una señora mayor, en un albergue al norte, calle 17 de Julio, número 96. Queda detrás de lo que alguna vez fue una escuela, ahora abandonada». Julián Esteban se quedó helado. «¿Está completamente seguro?». El hombre asintió sin más palabras antes de perderse entre los callejones, empujando su carrito oxidado y cubierto de bolsas. Sin perder tiempo, Julián tomó las llaves del coche. Ya no podía esperar más. La lluvia caía lentamente, empañando los cristales del vehículo cuando detuvo el motor frente al edificio. La construcción parecía al borde del colapso. Paredes recubiertas de moho, ventanas resquebrajadas y ropa extendida en cuerdas improvisadas sobre balcones corroídos por el tiempo. La dirección coincidía. Número 96, calle 17 de Julio. No había letreros, ni avisos municipales, ni rastro de asistencia estatal. Solo humedad, silencio y un vago olor a sopa saliendo desde algún rincón perdido del edificio. Julián descendió del auto sin decir palabra, tragando saliva con dificultad. El lodo salpicó sus zapatos de diseñador con cada paso. Llegó hasta la puerta de madera vieja y desgastada. Tocó el timbre oxidado y aguardó. La puerta chirrió. Una mujer mayor, de rostro endurecido por los años y ojos alertas, lo observó desde la rendija. ¿Sí?, preguntó con tono seco. Julián se alisó el cabello mojado, contuvo la ansiedad. «Buenas tardes. Mi nombre es Julián Esteban. Estoy buscando a un niño. Creo que vive aquí. Es reservado, muy serio. Tiene una mirada que no se olvida. Él me curó». La mujer frunció el ceño. «¿Te curó?», repitió como si fuera una ofensa. «Sí, en un parque. No sé cómo explicarlo, pero necesito verlo. Por favor». Ella lo evaluó en silencio. Luego abrió la puerta por completo. «Me llamo Carmen. El niño que buscas se llama Lucas. Es mi nieto. Puedes pasar». El aroma a comida caliente y ropa recién lavada invadía el diminuto vestíbulo. Las paredes eran tan delgadas que se filtraban risas y pasos de otras habitaciones. Carmen lo guió por un pasillo angosto. A los lados, colchones doblados, mantas desgastadas, cajas con juguetes rotos y mochilas escolares. Se detuvo ante una puerta entreabierta. «Ahí está Lucas». El niño apareció poco después. Llevaba una camiseta descolorida y sandalias demasiado grandes. Pero era él, el mismo rostro, la misma mirada insondable. Julián avanzó un paso, tragando aire con dificultad. «Hola, soy Julián». «Sé quién eres», dijo Lucas, tranquilo, como si lo hubiera estado esperando. «Vine a saldar mi deuda», respondió el empresario, sacando un sobregrueso de bolsillo. «Aquí hay $1 millón. Es tuyo, como prometí». El niño no extendió la mano. Ni siquiera miró el sobre. «No quiero tu dinero». Julián se quedó inmóvil. «¿Cómo que no? ¿Por qué?». «Porque no lo necesito. Pero si realmente quieres pagar, ayuda a los que viven aquí». La frase cayó como un golpe seco en su estómago. Julián miró alrededor por primera vez con atención. Cuartos compartidos por familias enteras, niños durmiendo en el suelo, adultos exhaustos luchando por conservar algo de dignidad entre paredes rotas. Su rostro se desfiguró por la sorpresa. «¿Qué pasó aquí?», preguntó casi en un susurro. «¿Por qué tanta gente vive así, apretada, olvidada?». Carmen dio un paso al frente. Su voz era firme como el hierro. «Porque nos arrebataron todo». Julián la miró, desconcertado. «Vivíamos en una comunidad humilde. Sí, pero era nuestra. Casas sencillas, familias de generaciones enteras. Un día llegaron las máquinas. Dijeron que habían comprado el terreno. Sin avisar, sin compensaciones. Solo alambraron todo, destruyeron nuestras casas y mandaron a la policía a echarnos». Le tendió un recorte viejo de periódico, arrugado y amarillento. El titular decía: «Nueva fase de desarrollo urbano promete beneficios récord en la zona norte». En la parte superior,
el logotipo de su empresa, y debajo, una imagen suya estrechando manos con inversores sonrientes. El mundo se detuvo. Julián sintió como le faltaba el aire. No lo sabía, susurró. Lo juro, Carmen. Jamás vi los nombres. Nunca supe quiénes vivían allí. Para mí era solo un proyecto más. ¿A esto le llamas desarrollo?, dijo ella con una mueca amarga. Lucas se acercó. Sus ojos ardían con una rabia silenciosa. Esa es la mentira que te contaste a ti mismo, que solo hacías negocios, que nadie salía herido. Pero no sabía, insistió Julián. Ahora ya lo sabes, interrumpió el niño, directo como un cuchillo limpio. Mira, escucha, siente lo que provocaste. Esto no es un gráfico, continuó Lucas, su voz temblando apenas. No es una tabla de Excel, ni un número en una pantalla. Son personas. Es nuestra vida. Y tú estabas al mando. Son personas, repitió Julián en voz baja. Niños, familias enteras. No solo cifras ni planos. Alzó la mirada, vencido por su propia incredulidad. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó, casi con un suspiro. ¿Por qué hiciste eso por mí? Lucas respiró hondo, sin apartar la vista. Porque a veces, incluso quienes arrasan con todo, todavía pueden reconstruir algo. Julián no supo qué decir. Se quedó allí, sosteniendo el recorte amarillento entre sus dedos temblorosos, como si al fin estuviera viendo las fisuras de un mundo que durante años se había negado a mirar. Las voces adultas se desvanecieron en el fondo. De pronto, Julián se encontró rodeado de niños. Ninguno hablaba, ninguno reía, pero todos lo miraban con ojos que contenían más historia de la que él había querido imaginar. Era como si cada uno llevara escrita, en silencio, una línea de un capítulo que él mismo había firmado sin leer. Esa noche no pudo dormir. Acostado sobre su cama de sábanas lujosas, con el aire acondicionado zumbando suavemente en su ático de vidrio y acero, Julián sentía que los ojos de Lucas lo seguían por el techo, por las paredes, incluso dentro de sí. El recorte seguía allí, sobre la mesa, arrugado por la tensión de sus manos. Las palabras de Carmen, la calma cortante de Lucas, todo se había metido bajo su piel como una astilla invisible. Por primera vez, Julián no se reconocía en el reflejo del éxito. No era un líder, ni un innovador, ni un empresario visionario. Era el antagonista. Lo peor, un villano que no sabía que lo era. Antes del amanecer, se levantó, se vistió con ropa sencilla y salió. No llevaba reloj, ni carpeta de negocios, ni intención de justificar nada. Solo caminaba, como si necesitara escapar de su propia sombra. Regresó al albergue al amanecer. No traía contratos ni discursos, sino bolsas llenas, frutas frescas, productos de higiene, latas, pan, leche. Había pedido a 2 empleados de confianza que lo ayudaran sin preguntar por qué. Trajo colchones nuevos, ropa infantil, artículos escolares, paquetes de pañales. Nadie lo reconoció. Nadie lo señaló como el hombre de la foto en aquel periódico viejo. Pero él tampoco se presentó. No lo necesitaba. Se sentó en el suelo junto a un niño que empujaba un cochecito de plástico con una rueda rota. Juntos, improvisaron una pista con cinta adhesiva sobre el suelo agrietado. La imagen era desconcertante. Un magnate jugando en el suelo, sin agenda ni propósito oculto. Después, sirvió sopa en la cocina. Carmen le prestó un delantal, y entre tropiezos y risas mal disimuladas, fue aprendiendo a no derramar mientras servía. Observaba los rostros con una atención que nunca había prestado antes. Había niños con la mirada perdida, otros que se mostraban duros, mayores de lo que sus edades indicaban. Uno de ellos, con una cicatriz en el mentón, sonrió al recibir 2 pedazos de pan. Una niña abrazó su plato como si fuera un tesoro. Julián sintió que algo se apretaba en su garganta. ¿Siempre reaccionan así?, le preguntó a Carmen con voz trémula. Ella no lo miró, solo respondió mientras lavaba una olla. Cuando alguien realmente se interesa, sí, pero ya aprendieron a distinguir entre quien viene a ayudar y quien solo viene a aliviar su propia culpa. Él se quedó quieto, sin excusas, sin intentar justificarse. Al fondo, Lucas estaba sentado, cosiendo con paciencia la correa rota de una mochila. No habla mucho, ¿verdad?, preguntó Julián. Habla cuando hace falta, respondió Carmen sin girarse. Pero cuando habla, el mundo escucha. Julián asintió. Guardó silencio unos segundos. Luego, como quien abre una compuerta interna, murmuró: «Quiero escuchar».
No solo a él, a todos. Quiere entender, ver lo que nunca vi. Y escuchó. Sentado junto a Ramón, un hombre de barba espesa y manos endurecidas, conoció la historia de quien construyó con sus propias manos una casa durante 4 décadas, solo para verla reducida a polvo en cuestión de horas. Sentado junto a Lucía, una madre con 3 hijos, supo cómo se turnaban para dormir. Primero los pequeños, luego ella, porque solo había un colchón para los 4. Escuchó historias de desalojo sin previo aviso, de policías arrancando puertas, de gritos ahogados entre cifras, de vidas borradas por firmas que él había estampado sin mirar. Julián no habló, no interrumpió, no intentó responder. Solo escuchó. Desde la distancia, Carmen lo observaba. Había aprendido a reconocer cuando un hombre comenzaba a ser desmantelado desde adentro. Y Julián lo estaba. Era visible en la forma en que se arrodillaba para limpiar sin que nadie se lo pidiera, en cómo se agachaba para jugar con una niña de manos sucias y risa contagiosa, en el modo en que miraba cada rostro como si necesitara aprenderse sus líneas. Un día antes, había sido el rostro del poder. Ahora era solo un hombre, descubriendo por primera vez lo que significa ver. Hasta el suelo como si el mundo le pesara demasiado para sostenerlo. Alejandro lo miró, sin saber qué hacer con sus propias manos, con su cuerpo, con la culpa que le aplastaba el pecho como un bloque de concreto. No podía ofrecerle una palabra de consuelo, no después de todo, no ahora. Lucas, dijo finalmente, con la voz quebrada, hiciste más de lo que muchos adultos hacen en toda una vida. Le diste más a ella que yo con todo mi poder, y aún así no fue suficiente. Pero eso no es tu culpa. Jamás fue tu culpa. Lucas no respondió. Tenía los ojos fijos en sus rodillas, los brazos rodeando su torso como si intentara contenerse, no romperse. Alejandro se inclinó y colocó una mano sobre su hombro. Voy a hacer lo que sea necesario. Lo juro. Lucas levantó la mirada. No era un gesto de esperanza, era una pregunta muda. ¿Tú qué puedes hacer que yo no haya intentado ya? El médico volvió minutos después con un dossier en la mano. Necesitamos comenzar la búsqueda de donantes compatibles. Ya tomamos muestras. El tiempo es crítico. ¿Y yo? Interrumpió Alejandro. ¿Puedo hacerme la prueba? ¿Y si soy compatible? El médico asintió, sorprendido. Sí, claro. No es común que alguien de fuera de la familia sea compatible, pero podemos intentarlo. Entonces hágalo. Ahora, una enfermera lo llevó a otra sala. Le tomaron muestras de sangre, lo conectaron a máquinas. Durante el proceso, Alejandro no paraba de mirar el reloj. No por impaciencia, sino por miedo. Miedo de que cada segundo robara a Carmen un poco más de vida. Miedo de no ser suficiente. Otra vez. Horas después, ya de noche, Lucas dormía sentado, agotado por el llanto, con la cabeza apoyada en una de las sillas del pasillo. Cuando Alejandro volvió, caminaba como si cada paso le doliera. Se sentó a su lado en silencio. Lo miró dormir. Le parecía absurdo que aquel niño que había hecho tanto por otros, por él, ahora estuviera allí, solo esperando que la vida no se llevara lo único que le quedaba. Un médico joven apareció con una carpeta. Lo miró directamente. Tenemos resultados. Usted es compatible. Alejandro parpadeó. ¿Cómo de compatible? Lo suficiente como para ser donante. Pero es una cirugía compleja. No es una decisión menor. ¿Y si no lo hago? El médico bajó la voz. Entonces, es probable que no llegue a fin de mes. Alejandro cerró los ojos un segundo. No era una decisión. Era la consecuencia natural de todo lo que había empezado desde aquel recorte de periódico. Como si el universo le estuviera pidiendo más que redención. Le estaba pidiendo sacrificio. Prepárenme, dijo. Hagan todo lo necesario. El médico lo miró con seriedad, como si intentara medir si lo decía de verdad. Luego asintió. Cuando Lucas despertó y no encontró a Alejandro en la sala de espera, preguntó por él. Una enfermera lo miró con dulzura. Está en cirugía, dijo con calma. Va a donarle un riñón a tu abuela. Lucas se quedó en silencio. Tardó un momento en procesar lo que acababa de oír. ¿Él? La voz se le quebró. ¿Él va a darle un pedazo de su cuerpo? La enfermera asintió. Lucas parpadeó. Su mano tembló al cerrarse en un puño. No entendía cómo procesar todo eso. No cabía en su cabeza que aquel hombre, aquel que la había confrontado con rabia, ahora estuviera acostado en una mesa de quirófano por ella. Caminó lentamente hasta la ventana del hospital. El cielo estaba nublado, como si también dudara de si llover o no. Lucas levantó la mirada, cerró los ojos.
Y por primera vez desde aquel día en que todo cambió, no pidió nada. No rogó, solo agradeció en silencio, porque sabía que a veces, incluso quienes causan las ruinas, pueden convertirse en parte de la reconstrucción. Torres, todo salió bien. Ambos están estables. Alejandro parpadeó, aturdido. El techo blanco parecía lejano, irreal. Intentó moverse, pero el cuerpo no le respondió del todo. Solo giró un poco la cabeza, buscando. ¿Y ella?, preguntó con dificultad. La señora Carmen está en la UCI, bajo observación, pero el riñón está respondiendo. Fue un trasplante limpio. Va a necesitar cuidados intensivos y tiempo, pero tiene posibilidades reales de recuperación. Un suspiro escapó de sus labios. No era triunfo, no era alivio completo, era algo más profundo. Paz. Una paz que no conocía desde hacía décadas. Cerró los ojos otra vez, no por debilidad, sino para sostener ese instante. Horas después, cuando pudo sentarse con dificultad en la cama, vio a Lucas en la puerta. Llevaba una sudadera demasiado grande para él, los ojos hinchados por tantas noches sin dormir. Pero había en su mirada algo distinto. No era alegría ni tristeza, era madurez. Una que solo llega cuando uno ha visto a alguien que ama al borde del abismo y ha regresado. ¿Cómo estás?, preguntó Alejandro con voz ronca. Lucas entró despacio. Se acercó a la cama, sin decir nada al principio. Luego sacó del bolsillo una hoja doblada. Era un dibujo, hecho con lápices escolares. 3 figuras, una mujer acostada en una cama, un niño junto a ella tomándole la mano, y un hombre de pie, vigilando. Cuidando. Alejandro lo tomó sin hablar. Sus dedos se demoraron en los trazos. ¿Soy yo este?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lucas asintió. Gracias, dijo, casi en un susurro. Por no rendirte. Alejandro tragó saliva. Nadie le había agradecido nunca por algo que no tuviera que ver con dinero. Nunca así. Tú me enseñaste eso, respondió. No rendirse. Afuera comenzaba a amanecer. El hospital despertaba con ruidos suaves de puertas, pasos, monitores. Pero en esa habitación, el mundo se detenía para 2 personas que hasta hacía poco eran extraños. Un adulto con heridas invisibles. Un niño con un corazón demasiado grande para su edad. Unidos no por la sangre, sino por una decisión humana, profunda. Y así, mientras Carmen dormía sostenida por la ciencia y el amor que la rodeaba, Alejandro y Lucas se sentaron juntos a esperar. No sabían lo que vendría, pero ahora lo enfrentarían juntos. Periódicos ni transmitida por ningún canal de noticias. No hubo ruedas de prensa, ni inauguraciones con cintas rojas. Comenzó con ladrillos modestos, con manos anónimas, con ideas compartidas alrededor de una mesa de plástico y tazas de café barato. Alejandro estaba allí, todos los días, no como el empresario que supervisa desde arriba, sino como un hombre más, escuchando, preguntando, aprendiendo. Los niños ya no lo miraban con desconfianza, sino con esa naturalidad que solo ellos entienden cuando alguien les demuestra, con actos, quién es. Carmen, recuperándose poco a poco, volvió a dirigir el albergue, pero esta vez no sola. Alejandro había cedido el control legal del terreno, de los recursos, de la estructura completa. No puso condiciones, no pidió reconocimiento, solo dijo, esto es de ustedes. Yo solo vine a devolver lo que era justo. Lucas, por su parte, seguía dibujando. Sus trazos se volvieron más firmes, más luminosos. En su cuaderno ya no había ruinas ni sombras. Había ventanas abiertas, árboles, manos que se tocaban. Cuando le preguntaban por Alejandro, no decía mucho. Solo sonreía y respondía. Él entendió. Nadie necesitaba más explicación. Con el tiempo, el albergue dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un centro comunitario, en un lugar de encuentro, en un símbolo. Lo que antes era un espacio de tránsito ahora era un hogar para muchos. Y Alejandro, que una vez había vivido entre rascacielos y reuniones sin rostro, encontró allí algo que ni su fortuna ni su fama le habían dado nunca. Propósito. Un día cualquiera, sin fecha especial, Lucas le regaló un dibujo. No era espectacular, solo una casa sencilla, con 3 figuras, una mujer de pie, un niño con una libreta a la mano y un hombre regando un árbol. Alejandro lo enmarcó y lo colgó en su oficina del albergue. No necesitaba ningún diploma más, porque, al final, comprendió que los gestos más poderosos no hacen ruido, solo cambian el mundo.
camisa blanca impecable y unos pantalones oscuros. Subió al escenario con paso seguro, llevando en sus manos un cuaderno gastado. Era el mismo en el que solía dibujar cuando niño, ahora con hojas nuevas, pero aún lleno de historias. El silencio se hizo profundo cuando se colocó frente al micrófono. Su mirada recorrió el auditorio. No buscaba aprobación ni aplausos, solo conectar. Y cuando habló, su voz no era la de un niño que alguna vez necesitó ayuda, sino la de alguien que había comprendido el valor de la transformación. Cuando era pequeño, dijo, pensé que un héroe era alguien con capa. Luego creí que era alguien con dinero. Hoy sé que un verdadero héroe es alguien que cambia. Alguien que se atreve a mirar hacia atrás, aceptar sus errores y empezar de nuevo. No para él, sino para los demás. Una pausa. Algunos rostros se llenaron de emoción. Carmen, desde la primera fila, tenía las manos juntas sobre el pecho. Este lugar no nació de una gran empresa ni de un plan perfecto. Nació de una promesa. Nació del silencio de un hombre que rompió un cheque y decidió construir con las manos lo que antes destruyó con números. Lucas bajó la vista un instante. Sus dedos apretaron el cuaderno. Ese hombre está aquí hoy. Y si lo menciono, no es para rendirle homenaje, sino para recordarnos que todos, en cualquier momento, podemos elegir otro camino. Volvió a levantar la mirada. Buscó en la última fila. Y ahí estaba Alejandro, con las flores aún en el regazo, los ojos vidriosos, sin esconder la emoción. No le aplaudía, no hacía ningún gesto. Solo escuchaba. Gracias, dijo Lucas. Porque sin ti, muchos de nosotros no estaríamos aquí. El aplauso que siguió fue largo, sincero, lleno de esa fuerza que no se compra ni se fabrica. Alejandro, por primera vez en público, se levantó y aplaudió también. No como protagonista, sino como uno más. Al final del evento, cuando todos se retiraban, Lucas bajó del escenario y se acercó. Alejandro le entregó las flores en silencio. Lucas las tomó sin decir nada, y los dos caminaron hacia la salida sin necesidad de palabras. Ese día, más que un seminario, fue una consagración silenciosa. No de un héroe, sino de una redención completa. No de un discurso, sino de una vida transformada. Alejandro Torres, el hombre que alguna vez creyó que todo lo importante podía medirse, entendió, al fin, que lo más valioso es lo que se da sin esperar nada a cambio. Y en ese rincón olvidado que le ayudó a levantar, florecía una generación entera con raíces firmes, alas abiertas, y la convicción de que hasta el suelo más seco puede volver a dar vida, si alguien decide regarlo con verdad. La bata blanca le quedaba un poco grande, pero era exacta para su destino. Lucas subió al escenario sin dudar. Tomó el micrófono con calma y esperó a que el silencio lo abrazara. Sus ojos recorrieron al público hasta encontrar a Alejandro. Sonrió. Me llamo Lucas y quiero ser médico. La frase, sencilla, cayó como piedra en agua quieta. El silencio se hizo más denso. No era solo lo que decía, era como lo decía. El peso que cargaban esas palabras era el de toda una historia. Respiró hondo y continuó. Quiero ayudar a personas como mi abuela Carmen, que hoy está viva gracias a un gesto que cambió 2 vidas. Quiero estar al lado de quien sufre, como alguien un día estuvo del mío. Y quiero recordar, cada día, que un milagro no es solo lo que uno espera, sino lo que uno elige ser para los demás. Un murmullo conmovido recorrió la sala. Algunas madres secaban sus ojos, otras sonreían sin decir nada. Alejandro no parpadeaba. Aquel muchacho que un día lo desafió con un prepara el cheque en medio de un parque, ahora lo hacía llorar con la fuerza de una vocación. Pero no eran lágrimas tristes, eran de asombro, eran de orgullo, porque frente a todos, Lucas ya no era un niño herido tratando de salvar a quien amaba. Era un hombre en formación, listo para salvar al mundo. Los aplausos llenaron el auditorio. Lucas bajó del escenario y fue directo hacia él. ¿Trajiste flores?, preguntó con una sonrisa. Claro, para tu abuela. Pero Alejandro le entregó el ramo a él. Creo que son tuyas. Ya no soy un niño, Alejandro. Lo sé, pero tú siempre serás el hombre que me curó. Se abrazaron ahí mismo, en medio de todos. Un abrazo largo, cargado de todo lo que nunca se dijo. No hacían falta palabras, porque en ese instante era claro para todos. Alejandro ya no era solo el donador de un riñón. Era el padre espiritual de alguien que transformó su vida, y a través de ella, la vida de muchos otros. Al salir del auditorio, Alejandro se detuvo un momento. Miró al cielo. El sol brillaba fuerte, como el día en que todo comenzó, pero ahora lo veía distinto.
y por primera vez comprendió de verdad lo que Lucas dijo aquella tarde, años atrás. Algunos destruyen, pero aún pueden reparar algo. Él había destruido mucho, pero ahora lo sabía. El verdadero legado de un hombre no está en lo que construye con concreto, sino en lo que reconstruye con amor. Y en aquella tarde dorada, mientras la bata blanca se alejaba entre los niños, Alejandro sonrió, no por lo que había hecho, sino por haber entendido, al fin, que a veces es un niño quien nos enseña lo que significa ser hombre. Claqueta, si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para ver más contenido como este. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo video.